Hola a todos, el tema que vamos a estudiar son funciones trigonométricas para ángulos notables. Vamos a ello. Entonces, esto básicamente es calcular las funciones seno, coseno, tangente. También se puede para las cotangentes, secante y cosecante, ¿no? Pero aquí en el video vamos nada más a hacerlo para el seno, coseno y tangente para no enredarnos tanto. ¿Listo? Entonces, para eso vamos a definir dos triángulos. Este triángulo sería para el ángulo de 45 grados, en el que tengo que un cateto vale 1, el otro cateto 1, y la hipotenusa vale raíz de 2. Eso se puede deducir por el teorema de Pitágoras, que tenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Listo? Entonces 1 al cuadrado más 1 al cuadrado me da 2 y le saco la raíz, me queda raíz de 2. ¿Listo? Ahora el otro triángulo que tengo es para los ángulos de 30 y 60 grados. ¿Listo? En el que va a definir este triángulo. Este triángulo me tiene un cateto igual a 1, la hipotenusa igual a 2 y también por el teorema de Pitágoras despejamos este cateto que me da raíz de 3. ¿Listo? 2 al cuadrado me da 4 menos 1, 3. ¿Listo? Raíz de 3 sería este cateto. Y ese triángulo me sirve para los ángulos de 30 grados y para los ángulos de 60 grados. ¿Listo? Vamos a recordar un poquito las definiciones de las funciones trigonométricas. Recordemos que el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Sí? Yo recomiendo, por ejemplo, memorizarnos el seno. El seno siempre va a ser el cateto opuesto, ¿listo? Entonces, por lógica, el coseno va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente es el seno sobre el coseno o el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El que está relacionado al inverso de la tangente es la cotangente. Será al revés, se invierte el orden, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Es que el que está relacionado con el coseno es el que tiene la S, que es el secante. Entonces será la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y el que está relacionado con el seno que tiene la S es el que tiene la C, que sería el cosecante. Que sería el inverso, sería la hipotenusa sobre el cateto opuesto. ¿Listo? Esto era como para recordar un poquito de esos conceptos. Vamos ahora a proceder a llenar la tabla. ¿Listo? Entonces, en esta tabla tenemos los ángulos que serían 0, 30, 45, 60, 90 y 120 grados y las funciones seno, coseno y tangente. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con 0 grados. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos 0 grados, tenemos una línea horizontal que sería el eje X y el ángulo de 0 grados correspondería a una línea situada sobre el mismo eje X. O sea que acá, en 0 grados, el cateto opuesto, este cateto opuesto me valdría 0. Porque a medida que yo me acerco al eje horizontal, este cateto opuesto se vuelve más pequeño. ¿Listo? Entonces, para 0 grados, el cateto opuesto vale 0. Y el cateto adyacente valdría 1. Entonces tengo que el seno C de 0 grados sería 0 sobre 1. ¿Listo? Lo cual me daría 0. ¿Listo? Ahora el coseno. El coseno me daría el cateto adyacente que valdría 1 porque está sobre toda la horizontal, sobre la hipotenusa 1. Me valdría 1. ¿Listo? Y la tangente me valdría el cateto opuesto que vale 0 sobre el cateto adyacente que vale 1 me daría 0. ¿Listo? Ahora vamos a calcular para el ángulo de 30 grados.
Entonces, para el ángulo de 30 grados me paro acá, en este triángulo, y vamos a calcular el seno. Sería el cateto opuesto, sería 1 sobre la hipotenusa, que valdría 2. Me daría 1/2. ¿Sí? El coseno. El coseno me valdría raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3, que sería el cateto adyacente. Y la tangente sería el cateto opuesto, o sea, sería 1 sobre el cateto adyacente, que sería raíz de 3. O sea, sería 1 sobre raíz de 3. ¿Listo? Ahora, para 45 grados. Para 45 grados me paro en este triángulo, acá en este ángulo, y sé que el cateto opuesto vale 1 sobre la hipotenusa, que sería raíz de 2. El cateto adyacente, el coseno, también valdría 1 sobre raíz de 2. La tangente sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que me valdría 1. 1 sobre 1 me da 1. ¿Listo? Ahora para 60 grados. Para 60 grados me paro en este ángulo de acá, este triángulo. Y tengo que el cateto opuesto me daría raíz de 3 sobre la hipotenusa, que vale 2. Y el cateto adyacente me valdría 1 sobre la hipotenusa, que vale raíz de 3. Y la tangente sería raíz de 3 sobre el cateto adyacente, que me valdría 1, me daría raíz de 3. Listo, ahora para 90 grados. Para 90 grados tengo que para 90 grados tengo que, recordemos que para 0 grados el cateto opuesto es el que vale 0 y el cateto adyacente vale 1. Ahora para 90 grados, a medida que subo, el que se va haciendo más grande es el cateto opuesto, y el que quedaría valiendo 0 es la componente horizontal, que sería el cateto adyacente. Entonces, para 90 grados, el cateto opuesto vale 1 y el cateto adyacente valdría 0. ¿Listo? Entonces, tengo que el seno me valdría 1, el coseno me valdría 0 y la tangente me quedaría, como es el opuesto, sería 1 sobre 0. Está indefinida. ¿Listo? La división entre 0 no está definida. Ahora para 120 grados. Para 120 grados vamos a dibujar el eje coordenado. ¿Sí? Entonces tengo una línea acá. 45, 60. Llego aquí a 90. Cuando llego aquí a 90, el cateto opuesto, a medida que voy subiendo acá, el cateto opuesto va creciendo y el cateto adyacente se va disminuyendo. Cuando llego acá a 120 grados, ¿sí? Este sería el cateto opuesto. Este sería el cateto opuesto, que todavía sigue siendo grande, y este sería el cateto adyacente de este ángulo, de todo este ángulo, que sería 120. ¿Listo? Pero como yo sé que 120 menos 90 es igual a 30 grados. O sea que puedo valerme el triángulo de 30 grados para calcular el seno, el coseno y la tangente de 120 grados. ¿Listo? Entonces aquí en este lado tendría que el cateto opuesto valdría raíz de 3. El cateto adyacente valdría 1 y la hipotenusa vale 2. Entonces tengo que el seno es igual a cateto opuesto, que daría raíz de 3 sobre hipotenusa, que vale 2.
El coseno sería cateto adyacente, que sería 1 sobre 2. Y la tangente sería el cateto opuesto, o sea, raíz de 3 sobre 1. ¿Listo? O raíz de 3 simplemente. Sí. ¿Listo? Y así de esta manera. Ah, bueno, faltaba una cosa. Falta el signo, ¿no? Este cateto opuesto, si es positivo porque está en el eje Y positivo, pero el cateto adyacente es negativo porque está en el eje X negativo. Entonces todo lo que esté relacionado con el cateto adyacente me va a dar negativo. ¿Listo? Entonces en este caso sería el coseno, me daría menos 1/2. ¿Listo? Que no se nos olvide colocar el signo. Eso ha sido todo por el momento. Recuerda dejar tu like, suscribirte, recomendarnos. Y cuando quieras una tutoría o una asesoría personalizada, no dudes en contactarnos. Bye.